Durante semanas un padre rico y poderoso fue consumido por una oscura desconfianza dentro de su propia casa. Disfrazado de jardinero, regresa en secreto para descubrir qué se esconde detrás de las sonrisas de su nueva esposa. Entonces presencia el horror, sus hijos siendo maltratados mientras una niñera valiente intenta protegerlos. Pero el día en que la máscara cae ante todos, la verdad explota como una bomba, y nadie sale ileso. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El sol se ponía sobre las colinas verdes de la Sierra de Gredos, pintando de dorado los tejados de la mansión de los Montero. Aquella residencia imponente, con sus jardines meticulosamente cuidados y sus grandes ventanales de cristal, era conocida por todos en San Carlos de Bariloche como el símbolo del éxito empresarial de Ricardo Montero, propietario de una de las mayores cadenas hoteleras de México. La brisa fría de la sierra traía el aroma de los pinos, pero dentro de la mansión el ambiente era pesado. Ricardo, sentado en su oficina de madera noble, contemplaba las fotos de sus dos hijos sobre la mesa. Sus ojos cansados reflejaban una inquietud que no lo abandonaba desde hacía semanas. Desde que se casara con Cristina Valenzuela, modelo y socialité conocida en las revistas de Ciudad de México, algo había cambiado profundamente en la dinámica familiar. «Señor, la cena está servida», anunció doña Celia, la ama de llaves que trabajaba para la familia desde hacía más de 20 años. Ricardo suspiró. «¿Cómo están los niños hoy, Celia?» La señora de cabellos grisáceos dudó desviando la mirada. «Callados como siempre, jefe. Doña Cristina ya está en la mesa con ellos». Aquella duda no pasó desapercibida. Era una señal más, entre tantas otras, que alimentaba sus sospechas. Se levantó y caminó lentamente hasta el gran salón de comedor, donde el silencio era cortado solo por el tintineo de los cubiertos. En la cabecera opuesta de la mesa, Cristina, impecablemente vestida con un conjunto de seda azul, mantenía la postura erguida y la sonrisa artificial. A su lado Beatriz, de 8 años, y Lucas, de 5, mantenían los ojos fijos en los platos, apenas tocando la comida. «Buenas noches, familia», dijo Ricardo forzando un tono animado. «Papá». Los ojos de Lucas se iluminaron por un instante, pero pronto volvieron a apagarse cuando el niño miró de reojo a su madrastra. «Lucas, ¿qué hablamos sobre hablar en la mesa?» La voz melodiosa de Cristina llevaba una nota de advertencia que hizo que el pequeño encogiera los hombros. Ricardo frunció el ceño. «¿Desde cuándo los niños no pueden saludarme, Cristina?» «Solo les estoy enseñando buenos modales, querido. Los niños necesitan aprender etiqueta». El empresario observó cómo Beatriz mantenía la postura tan rígida que parecía una pequeña estatua. Sus ojos, antes tan vivos y brillantes como los de su madre fallecida, ahora parecían opacos. Algo estaba profundamente mal, y aquella sensación corroía su corazón cada día. Después de la cena silenciosa, Ricardo fue al cuarto de los niños para darles las buenas noches. Encontró a Fernanda Olivares, la joven niñera contratada hacía pocos meses, arreglando las sábanas de Lucas. «¿Cómo están, Fernanda?», preguntó en voz baja, después de asegurarse de que Cristina no estuviera cerca. La joven de 20 y tantos años, con sus cabellos rizados recogidos en un moño simple, dudó antes de responder. «Están bien, señor Ricardo». «La verdad, por favor», insistió él notando el nerviosismo en su voz. Los ojos castaños de Fernanda se encontraron con los suyos, revelando una preocupación genuina. «El señor necesita observar más, solo eso puedo decir». Aquellas palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Durante semanas, él había ignorado las señales, convenciéndose de que era solo el periodo de adaptación a la nueva familia. Pero la transformación en sus hijos era innegable. El brillo había desaparecido de sus ojos. Las risas que antes resonaban por los pasillos de la mansión habían cesado, dando lugar a un silencio aterrador. Aquella noche, mientras Cristina dormía a su lado, Ricardo permaneció despierto, repasando mentalmente todo lo que venía sucediendo desde la boda 6 meses atrás. Al principio,
Ella parecía perfecta, encantadora, atenta con los niños, una dama de la sociedad de la capital que prometía llenar el vacío dejado por la muerte de su primera esposa, Clara. Pero, poco a poco, la máscara comenzaba a caer. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Ricardo anunció: «Necesito viajar a Ciudad de México por algunas semanas. La cadena se está expandiendo al extranjero y necesito negociar personalmente». Cristina sonrió, posando la taza de mínimos café en la mesa con delicadeza estudiada. «¿Cuánto tiempo estarás fuera, querido?» «Quizás un mes, no estoy seguro». Él no perdió el brillo de satisfacción que pasó por sus ojos. «No te preocupes por nada aquí. Cuidaré de todo en tu ausencia». Ricardo besó a sus hijos, notando cómo Lucas se aferró a él por más tiempo de lo normal, como si suplicara silenciosamente que no se fuera. El corazón del padre se apretó, pero su plan ya estaba trazado. 3 días después, en su apartamento en Ciudad de México, Ricardo recibió la visita de Jorge Serrano, su amigo de 1900, infancia e investigador privado. «¿Estás seguro de esto, Ricardo? ¿No sería más fácil contratar cámaras?» «No, Jorge, necesito verlo por mí mismo. Las cámaras pueden ser descubiertas, y si mi sospecha es correcta, Cristina es demasiado astuta para exponerse así». «¿Y si te equivocas? Si es solo la imaginación de un padre sobreprotector». Ricardo se pasó la mano por los cabellos grisáceos en las sienes. «Entonces dormiré mejor sabiendo que mis hijos están bien. Pero mi instinto nunca ha fallado en los negocios y no está fallando ahora como padre». Jorge suspiró, entregándole un sobre. «Está todo aquí. Documentos. Falsos a nombre de Sebastián Salas, ex jardinero de hoteles 5 estrellas. La barba postiza y las lentes de contacto cambiarán bastante tu apariencia. Lo más importante, nadie en la casa puede saberlo, ni siquiera tu ama de llaves». Una semana después, un hombre de apariencia sencilla, barba grisácea y gafas de montura gruesa se presentó en los portones de la mansión Montero. El acento rural y la ropa gastada no recordaban en nada al empresario elegante que todos conocían. «Buenos días, mi nombre es Sebastián. Supe que necesitan un ayudante para el jardín». Doña Celia, que nunca había visto al jefe disfrazado, lo examinó con desconfianza. «¿Quién te dijo eso?» «Nelson, de la floristería. Dijo que el jardinero de aquí está de licencia por la columna». La ama de llaves asintió. Realmente, el jardinero titular estaba de baja por problemas de salud. «Voy a hablar con la patrona. Espere aquí». Minutos después, Sebastián estaba delante de Cristina, que lo observaba con superioridad desde la altura de sus caros tacones. Él mantuvo los ojos bajos, interpretando a la perfección el papel de hombre humilde en busca de trabajo. «¿Conoce de plantas? Este jardín cuesta una fortuna mantenerlo», dijo ella, cruzando los brazos. «Sí, señora, trabajé en muchos hoteles de lujo. Puedo mostrarle lo que sé». Cristina lo examinó una vez más, visiblemente aburrida con aquella conversación. «Está bien, vamos a probarlo por algunos días, pero manténgase alejado de los niños y de la casa principal, y el pago será por día». Sebastián asintió agradecido. «Muchas gracias, señora. No se arrepentirá». Mientras era conducido por doña Celia hasta el pequeño cuarto en la parte trasera de la propiedad, usado por los empleados temporales, el falso jardinero intentaba controlar la ansiedad. La primera parte del plan había funcionado. Ahora, camuflado como un empleado invisible a los ojos de la alta sociedad, él podría finalmente descubrir lo que sucedía con sus hijos cuando él no estaba presente. «Su horario es de 7 a 5. Con 1 hora para el almuerzo», explicó Celia. «El almuerzo se sirve en la cocina trasera. No entre en la casa principal sin ser llamado». «Entendido, señora Celia. Empezaré mañana muy temprano». Por la noche, acostado en la cama sencilla del cuarto trasero, Ricardo sentía el corazón oprimido. Estaba tan cerca y al mismo tiempo tan lejos de sus hijos. Por la ventana podía ver las luces del cuarto, de ellos apagándose en el segundo piso de la mansión. «Aguanten firmes, mis pequeños», susurró para sí mismo. «Papá está aquí ahora». La primera semana como Sebastián fue reveladora para Ricardo.
Trabajando en los jardines de la mansión, tenía una vista privilegiada de varias ventanas de la casa, incluyendo la sala de estar y la cocina. De lejos, observaba el comportamiento de Cristina cuando creía que nadie la estaba viendo. La mañana del miércoles, mientras podaba los arbustos cercanos a la ventana del comedor, Ricardo vio a Beatriz derramar accidentalmente un vaso de jugo. La reacción de Cristina fue inmediata y desproporcionada. ¡Torpe! La voz de ella, normalmente controlada y melodiosa, se transformó en un silbido furioso. «¡Limpia eso ahora mismo! ¿Cómo puede ser tan inútil?» La pequeña Beatriz, temblando, cogió una servilleta y comenzó a secar la mesa con manos temblorosas. Una lágrima silenciosa resbalaba por su rostro. «Y deja de llorar. Tu padre te mimó demasiado. En mi casa no aceptamos ese comportamiento infantil». Ricardo apretó las tijeras de podar con tanta fuerza que le dolieron los dedos. Respiró hondo conteniendo el impulso de invadir la casa y confrontar a Cristina. «Todavía no», murmuró para sí mismo. «Necesito más». El mismo día, durante la tarde, vio a Fernanda, la niñera, llevando a los niños a jugar en el patio trasero, lejos de los ojos vigilantes de la madrastra. La joven extendió una toalla sobre el césped y sacó de su bolso algunos juguetes que había escondido. «Mira lo que traje, Lucas», dijo ella con una sonrisa amable, entregándole al niño un pequeño coche rojo. Los ojos del niño se iluminaron. «Mi coche. Mamá Cristina dijo que lo tiró». «Shh». Fernanda puso el dedo sobre sus labios. «Lo salvé, pero es nuestro secreto, ¿verdad?» Lucas asintió, abrazando el juguete. Contra su pecho. A su lado, Beatriz hojeaba un libro de cuentos que la niñera también había traído. Ricardo, fingiendo trabajar en el seto cercano, sintió un nudo en la garganta. La niñera arriesgaba su empleo para traer un poco de consuelo a sus hijos. Mientras tanto, él, el padre, había sido incapaz de percibir el sufrimiento de ellos antes de alejarse. «Con permiso», dijo, acercándose cautelosamente al grupo. No quería molestar, pero pensé que a los niños les gustaría esto. En sus manos, endurecidas por el trabajo de los últimos días, ofrecía 2 pequeñas esculturas de madera que había tallado durante la noche. Un caballito para Lucas y una mariposa para Beatriz. Fernanda lo miró con desconfianza inicial, pero su mirada se suavizó al ver los juguetes artesanales. «Qué bonitos, señor Sebastián, ¿verdad? Niños, ¿qué se dice?» «Gracias», respondió Lucas tímidamente, mientras Beatriz solo aceptó la mariposa con una pequeña sonrisa, la primera que Ricardo veía en su rostro en semanas. «De nada. Mi padre me enseñó a tallar cuando era pequeño, como ustedes», dijo él, manteniendo el acento rural. «Si la señorita me permite, puedo hacer más después». «Claro», respondió Fernanda, «pero…» Ella miró nerviosamente hacia la casa. «Quizás sea mejor no comentárselo a doña Cristina». «Entiendo perfectamente», respondió Sebastián, intercambiando una mirada cómplice con la niñera. Aquel breve momento conectó a los 3 adultos en una alianza silenciosa en favor de los niños. Ricardo volvió al trabajo con el corazón un poco más ligero, sabiendo que sus hijos tenían al menos una protectora en aquella casa. A la mañana siguiente, Sebastián estaba regando las plantas cuando escuchó gritos provenientes del cuarto de Beatriz en el segundo piso. La ventana estaba entreabierta y la voz de Cristina resonaba claramente. «Ya te he dicho 1000 veces que la cama debe hacerse tan pronto como te despiertes. Mira este desorden». «Lo siento, mamá Cristina». La voz de Beatriz era casi inaudible. «No soy tu madre». La respuesta fue cortante. «Tu madre está muerta. Soy tu madrastra, y me vas a respetar o te arrepentirás. Ahora haz esa cama bien». Ricardo se congeló, la manguera aún en sus manos, el agua escurriendo por el césped. La crueldad de las palabras lo golpeó como un golpe físico. ¿Cómo aquella mujer podía hablar así con una niña que había perdido a su madre? En ese momento Fernanda apareció corriendo por la escalera interna. «Doña Cristina, la señora Valentina está al teléfono. Dijo que es urgente sobre el evento benéfico». «Ya voy a atender»,
respondió Cristina, cambiando inmediatamente el tono a algo dulce y controlado. Beatriz, termina esto antes de que yo vuelva. Tan pronto como Cristina salió del cuarto, Fernanda entró rápidamente y ayudó a la niña a arreglar la cama. Todo va a salir bien, Ricardo la escuchó susurrar. Yo estoy aquí con ustedes. Desde afuera, el falso jardinero sacó de la riñonera escondida bajo la camisa una pequeña grabadora, marcando la fecha y hora del incidente que acababa de presenciar. Esa no era la primera grabación que hacía, y ciertamente no sería la última. Por la noche, solo en su cuarto trasero, Ricardo escuchaba las grabaciones recogidas durante el día y hacía anotaciones detalladas en un cuaderno. Con cada página llena, su determinación crecía. No era solo una cuestión de celos o desacuerdos familiares normales, era abuso psicológico sistemático. El celular especial que Jorge le había dado vibró. Era un mensaje cifrado del amigo. ¿Cómo están las cosas? ¿Ya tienes suficiente? Ricardo tecleó rápidamente. Peor de lo que imaginé, pero necesito más pruebas. Y testigos además de mí. Al día siguiente, durante el desayuno, él observaba la mansión desde el área de servicio, donde tomaba café con los otros empleados. Cristina salió elegantemente vestida, subiendo a su descapotable rojo. Va a hacer compras a Ciudad de México, comentó doña Celia. Solo vuelve por la noche. Siempre hace eso cuando el jefe está de viaje. ¿Los niños van con ella?, preguntó Sebastián casualmente. No, respondió la ama de llaves con un suspiro. Se quedan con Fernanda. Doña Cristina dice que los niños estorban en las compras. Tan pronto como el coche de Cristina desapareció por el portón, la mansión pareció respirar aliviada. Los niños bajaron a desayunar a la cocina, algo que, por lo que Ricardo percibió, solo sucedía en ausencia de la madrastra. ¿Puedo comer panqueques hoy, doña Celia?, preguntó Lucas, los ojos brillando de esperanza. Claro, mi amor, los hago como a ti te gustan, con sirope de chocolate. Beatriz ayudaba a poner la mesa, moviéndose con una ligereza que no mostraba cuando Cristina estaba cerca. Ricardo, observando desde la ventana mientras fingía examinar una planta, sintió el contraste doloroso entre esos dos mundos en que sus hijos vivían. Fernanda apareció en la cocina, arreglada para el día. «Buenos días, chicos. ¿Qué programa tenemos para hoy?» «¿Podemos ir al lago?», preguntó Beatriz por primera vez en semanas, demostrando algo de entusiasmo. La niñera intercambió miradas con doña Celia, que asintió discretamente. «Sí, podemos, pero volveremos antes del almuerzo. Y llevaremos merienda». Más tarde, Sebastián trabajaba cerca del pequeño lago en la parte trasera de la propiedad cuando vio al grupo acercarse. Lucas corría delante, finalmente pareciendo un niño normal, mientras Beatriz caminaba de la mano con Fernanda. «Señor Sebastián». Lucas saludó animadamente. «Mira lo que encontré». Mostraba una pequeña tortuga que había hallado en las orillas del lago. «Qué linda», respondió el falso jardinero, agachándose para ver mejor. «¿Sabías que las tortugas pueden vivir más de 100 años?» «¿De verdad?» Los ojos del niño se abrieron de par en par. «Sí, son animales muy sabios y fuertes». Miró brevemente a Fernanda antes de continuar. «Incluso cuando la vida se pone difícil, tienen un caparazón para protegerse y la paciencia para esperar tiempos mejores». Fernanda percibió el mensaje entre líneas y observó a Sebastián con más atención. Había algo familiar en aquel hombre, algo en sus ojos cuando miraba a los niños. «¿Usted tiene hijos, señor Sebastián?», le preguntó de repente. La pregunta lo tomó por sorpresa. «Sí, tengo. 2, un niño y una niña». «¿Y dónde están?» «Lejos de mí, por ahora», respondió él, un toque de emoción escapando por detrás del disfraz. «Pero estoy trabajando para volver con ellos pronto». Aquel intercambio de miradas despertó en Fernanda una curiosidad que no la abandonaría en los días siguientes. Había mucho más en aquel simple jardinero de lo que aparentaba a primera vista. Al caer la tarde, cuando Ricardo regresaba del trabajo a su cuarto trasero, encontró a Fernanda esperándolo en el camino,
entre las sombras de Ninnemusintunsenpa, los árboles. «Necesito hablar contigo», dijo ella en voz baja. «Sobre los niños». Su corazón se aceleró. ¿Habría descubierto su identidad? «Claro, señorita Fernanda. Sucedió algo. Es sobre doña Cristina». Ella dudó, mirando alrededor para asegurarse de que estaban solos. Lo que ha visto, lo que ha oído mientras trabaja cerca de la casa. «Veo y oigo muchas cosas», respondió él cautelosamente. «Entonces sabe que no está bien», continuó ella con los ojos llorosos. «Esos niños están sufriendo. Lucas no duerme bien, tiene pesadillas. Beatriz dejó de comer bien. Estoy preocupada, muy preocupada». Ricardo sintió una mezcla de gratitud y culpa al ver el genuino cuidado de aquella joven por sus hijos. «¿Por qué me cuentas esto?» «Porque…» Ella dudó de nuevo. «Creo que a usted le importa. Vi cómo los mira. Y quizás pueda ayudarme a protegerlos hasta que su padre vuelva de viaje». Aquel momento casi rompió su resolución de mantener el disfraz. Quería rebelarse, decir que el padre ya estaba allí, listo para defender a sus hijos. Pero no podía. Todavía no. «Haré lo que pueda», prometió. Y la señorita no está sola en esta preocupación. Cuando Fernanda se alejó, Ricardo respiró hondo, sintiendo el peso de la responsabilidad. La situación era peor de lo que imaginaba, y el tiempo para actuar se estaba agotando. Lo que necesitaba ahora era un evento, un momento en que pudiera exponer a Cristina delante de testigos confiables, de modo que ella jamás pudiera negar sus acciones o manipular la narrativa después. Aquella noche, al escuchar nuevamente sus grabaciones, una idea comenzó a formarse en su mente. El sábado siguiente, Cristina realizaría un almuerzo benéfico para su fundación de caridad, un evento lleno de socialités y periodistas, el escenario perfecto para la revelación que planeaba. El viernes que precedía al gran evento benéfico en la mansión Montero, trajo un frenesí de actividad. Se contrataron empleados extras para la organización, empresas de catering y decoración transformaban los jardines y salones, y Cristina transitaba por la propiedad como una reina, supervisando cada detalle con una mirada crítica e implacable. «Esas flores están completamente mal», le gritó a la decoradora, una mujer de mediana edad que intentaba mantener la compostura. «Pedí orquídeas blancas, no estas cosas sin gracia». «Señora Montero, son las orquídeas Phalaenopsis que usted solicitó», respondió la profesional pacientemente. «Están amarillentas. Cámbielas todas. Y los arreglos de las mesas. Son demasiado pequeños. Quiero algo impresionante, ¿entendido?» Sebastián, que podaba el césped cerca del lugar de la discusión, observaba todo discretamente. El comportamiento de Cristina con los empleados seguía el mismo patrón de arrogancia y crueldad que demostraba con los niños, solo que en un tono ligeramente más contenido, por tratarse de adultos que podían responder. Durante todo el día, Beatriz y Lucas fueron mantenidos en sus cuartos, lejos de la agitación. Cristina había dado órdenes expresas para que no estorbaran los preparativos. Solamente al atardecer, cuando la decoración principal estaba casi finalizada, los mandó llamar. «Mañana ustedes representarán a Pintose, esta familia», les dijo fríamente a los niños, que permanecían de pie delante de ella en la sala de estar. «Quiero un comportamiento impecable, sonrisas educadas, respuestas cortas y precisas cuando alguien les hable. Nada de correr, nada de ruido, nada de quejas. ¿Entendieron?» «Sí, mamá Cristina», respondieron al unísono con los ojitos bajos. «Beatriz, usarás el vestido azul que compré. Lucas, el conjunto de lino. Si alguno de ustedes lo ensucia, lo rompe o crea cualquier problema». Dejó la amenaza flotando en el aire. No necesitaba completarla para que los niños entendieran. Después de que Cristina salió para atender, una llamada a Fernanda, que asistía a la escena desde la puerta, se acercó y abrazó a los niños. «Todo saldrá bien», susurró. «Estaré con ustedes todo el tiempo». «¿Lo prometes?», preguntó Lucas, aferrándose a la mano de la niñera. «Lo prometo». Ella miró a Beatriz, que parecía particularmente tensa. «¿Qué pasa, Bea?». La niña dudó antes de responder. «¿Y si papá no vuelve nunca más?».
La pregunta alcanzó a Ricardo, que pasaba por la ventana en ese exacto momento. Su corazón se contrajo al escuchar el miedo en la voz de su hija. Fernanda, sin saber que el padre estaba tan cerca, respondió con convicción: «Tu papá volverá, Vía. Él los ama más que a nada en el mundo». «Pero ¿y si le gusta más mamá Cristina que nosotros?», insistió la niña, revelando el temor que la consumía. «Eso nunca va a suceder», aseguró Fernanda. «El amor de un padre verdadero por sus hijos es para siempre». Ricardo se alejó de la ventana, con los ojos llorosos. El plan que había trazado inicialmente parecía ahora aún más urgente. Sus hijos no solo estaban sufriendo abusos físicos y emocionales, sino que empezaban a dudar de su amor por ellos. Eso era inaceptable. Aquella noche, mientras la mansión finalmente se aquietaba después del largo día de preparativos, Sebastián hizo algo arriesgado. Dejó su cuarto trasero y caminó silenciosamente hasta el cuarto de los niños. La casa estaba en silencio. Cristina había salido a cenar con algunas invitadas que ya estaban en la ciudad para el evento. La encontró a Fernanda sentada entre las dos camas, leyéndoles una historia a los niños. Al verlo en la puerta, ella se detuvo, sorprendida. «Disculpe la intromisión», dijo él en voz baja. «Hice algunos juguetes más para los niños y pensé en traerlos antes de que durmieran». Lucas se sentó en la cama animado, mientras Beatriz observaba al visitante con curiosidad. Fernanda, después de un momento de duda, le hizo una señal para que entrara. «Solo por unos minutos. Doña Cristina puede volver en cualquier momento». Sebastián entró y entregó los pequeños juguetes de madera, un barquito para Lucas y una casita para Beatriz. Los niños recibieron los regalos con sonrisas tímidas. «Usted hace juguetes muy bonitos», comentó Beatriz, examinando la casita con cuidado. «Gracias, es un talento de familia», respondió él, sentándose en el borde de la cama de su hija. «Mi padre me enseñó y yo le enseñé a mi hijo». «¿Su hijo también sabe hacer juguetes?», preguntó Lucas, interesado. «Todavía no, pero un día aprenderá, así como tú puedes aprender, si quieres». El niño sonrió, por primera vez demostrando verdadero entusiasmo. «¿Usted puede enseñarme?». La petición inocente casi rompió la compostura de Ricardo. «Claro que puedo», respondió, la voz ligeramente embargada. Un día. Fernanda observaba la interacción con atención, notando la emoción mal contenida del jardinero. Sus ojos revelaban un cariño por los pequeños que iba mucho más allá de la simpatía normal de un extraño. «Hora de dormir, niños», dijo ella. Finalmente, «mañana será un día largo». Sebastián se levantó, consciente de la mirada evaluativa de la niñera. «Buenas noches, pequeños. Sueñen con cosas bonitas». Cuando se dio la vuelta para salir, Beatriz dijo algo que lo paralizó. «Usted tiene ojos como los de mi papá». Ricardo se giró lentamente. «¿De verdad?». La niña asintió. «Él nos mira de la misma manera». «Eso es un gran cumplido», respondió él, controlándose para no revelar su identidad en ese momento. «Su padre debe ser un hombre de suerte teniendo hijos como ustedes». En el pasillo, Fernanda lo siguió, cerrando la puerta del cuarto de los niños detrás de sí. «¿Quién es usted realmente?», preguntó en voz baja pero firme. «No es solo un jardinero, ¿verdad?». Ricardo dudó. Revelarse a Fernanda podría ser arriesgado, pero también podría garantizar una aliada crucial para su plan. «Mañana sabrás toda la verdad», respondió finalmente. «Solo te pido que confíes en mí hasta entonces. Estoy aquí para proteger a esos niños, al igual que tú». Antes de que ella pudiera insistir, oyeron el sonido del coche de Cristina llegando. Sebastián rápidamente se alejó, desapareciendo por las escaleras de servicio, dejando a Fernanda con más preguntas que respuestas. El gran día finalmente llegó. Desde el amanecer la mansión bullía de actividad. Camiones de catering, equipo de servicio, músicos y los últimos ajustes en la decoración. El evento benéfico de Cristina era, en realidad, una gran operación de relaciones públicas. Una oportunidad para mostrarse como la esposa perfecta, la madrastra amorosa y la benefactora social.
Ricardo, en su papel de jardinero, se mantenía ocupado con pequeños ajustes en los arreglos florales externos, estratégicamente posicionado para observar el movimiento. En el bolsillo de su camisa sencilla, la pequeña grabadora estaba encendida y en su celular había enviado un mensaje codificado a Jorge: «Hoy es el día. Prepárate para intervenir si es necesario». Alrededor de las 10 de la mañana, los primeros invitados comenzaron a llegar: socialités, empresarios, políticos locales y algunos periodistas invitados para cubrir el evento benéfico. Cristina los recibía en la entrada principal, deslumbrante en un vestido de seda verde esmeralda, la imagen perfecta de la anfitriona sofisticada. A las 11 mandó llamar a los niños. Beatriz y Lucas bajaron las escaleras de la mano con Fernanda, impecablemente vestidos como pequeñas versiones de adultos ricos. La niñera había esmerado el peinado de Beatriz y ayudado a Lucas a arreglar la pajarita que completaba su conjunto. «Vengan, mis queridos», llamó Cristina dulcemente, extendiendo los brazos para las cámaras que registraban su familia perfecta. Para los fotógrafos, ella era la imagen de la madrastra amorosa. «Quiero presentarlos a todos nuestros amigos». Los niños obedecieron, acercándose con pasos vacilantes. Cristina los abrazó para las fotos, sonriendo radiante, mientras susurraba entre dientes: «Sonrían, y ni piensen en hacer ninguna escena». Fernanda observaba todo de cerca, tensa. Su mirada se cruzó brevemente con la de Sebastián, que trabajaba podando algunas flores cerca del lugar de la recepción. Algo en su expresión la tranquilizó. Había una determinación allí, una certeza de que aquel teatro no duraría mucho más tiempo. El almuerzo fue servido en la gran terraza cubierta, decorada con flores blancas y cristales que reflejaban la luz del sol de la sierra. 50 invitados importantes se sentaron en las mesas redondas, mientras Cristina discursaba sobre la importancia de su fundación para ayudar a niños necesitados. «Como madrastra», decía con voz emocionada, «aprendí que cada niño merece amor, atención y oportunidades. Es por eso que creé la Fundación Cristina Valenzuela, para extender ese amor a tantos otros niños». Beatriz y Lucas estaban sentados en la mesa principal, al lado de la madrastra, bajo las miradas atentas de las cámaras y los invitados. Fernanda permanecía de pie, discretamente posicionada detrás de ellos, lista para intervenir si era necesario. Durante el postre, un pequeño accidente cambió el rumbo de los eventos. Lucas, al intentar alcanzar su copa de mousse de chocolate, derramó accidentalmente una copa de agua que se estrelló contra el suelo de mármol con un ruido estridente. El silencio fue instantáneo. Todas las miradas se volvieron hacia la mesa principal. El rostro del niño palideció de terror, sus ojos fijos en Cristina, que se había congelado en medio de la conversación con una invitada importante. «Disculpa», susurró Lucas, casi inaudible. Las lágrimas ya brotaban en sus ojos. El rostro de Cristina se transformó por un instante, la máscara de perfección dando lugar a una expresión de furia contenida. Sus ojos brillaron de rabia y ella levantó la mano instintivamente. Fue en ese momento que Fernanda actuó, colocándose rápidamente entre la madrastra y el niño. «Fue solo un accidente, doña Cristina», dijo en voz alta. «Yo limpio esto en un instante». La mano levantada de Cristina golpeó el rostro de la niñera con una bofetada seca que resonó por la terraza silenciosa. Los invitados se sobresaltaron, sorprendidos por la escena inesperada. «¿Cómo te atreves a interrumpirme?», siseó Cristina, perdiendo momentáneamente la compostura. Fernanda, con la marca roja de los dedos de la patrona en su rostro, se mantuvo firme. «No permitiré que lastime a este niño». Cristina se dio cuenta demasiado tarde de que todas las miradas estaban sobre ella, incluyendo algunos teléfonos que grababan discretamente la escena. Intentó recuperarse forzando una sonrisa. «Creo que hubo un malentendido. Fernanda está exagerando como siempre. Este tipo de dramatismo es por lo que estoy considerando despedirla». «No fue un malentendido». La voz firme de Sebastián sonó desde la entrada de la terraza.
Todos se giraron para mirar al jardinero, que había dejado sus herramientas a un lado y ahora caminaba lentamente hacia la mesa principal. «Vuelva a su lugar», ordenó Cristina. «O está despedido también». «Ya no puedes despedir a nadie en esta casa, Cristina», respondió él, su voz cambiando, perdiendo el acento rural y ganando la firmeza y autoridad que todos conocían. «Porque esta casa no es tuya». Mientras hablaba, Sebastián se quitó lentamente la barba postiza y las gafas, revelando su verdadero rostro. Un murmullo colectivo de asombro recorrió la terraza cuando los invitados reconocieron a Ricardo Montero. «¿Papá?». La voz incrédula de Beatriz rompió el silencio. La terraza de la mansión Montero se sumió en un silencio absoluto. Los camareros se detuvieron con bandejas suspendidas en el aire, los invitados se sentaron rígidos en sus sillas e incluso el viento pareció cesar en los árboles del jardín. En el centro de ese momento congelado en el tiempo estaban Ricardo y Cristina, enfrentándose como dos adversarios en un duelo final. «Esto es absurdo». Cristina fue la primera en romper el silencio, su rostro oscilando entre el shock y la furia. «¿Qué clase de broma enfermiza es esta, Ricardo?». Él permaneció calmado, avanzando lentamente por la terraza. «No es una broma, es el fin de tu farsa». Los niños miraban a su padre con una mezcla de confusión y esperanza. Lucas fue el primero en reaccionar, corriendo hacia Ricardo y abrazando sus piernas con fuerza. «Papá, ¿eras tú todo el tiempo?». Ricardo se agachó, abrazando a su hijo. «Sí, mi pequeño. Papá estaba aquí, observando, protegiéndolos». Beatriz permanecía paralizada en la silla, como si temiera que todo no fuera más que un sueño, del que despertaría en cualquier momento. Fernanda, todavía con la marca de la bofetada en el rostro, se acercó a la niña y la animó suavemente. «Vamos, Vía, es tu padre de verdad». La niña finalmente se levantó y caminó vacilante hacia Ricardo, que ahora extendía el brazo libre para recibirla. Cuando finalmente se abrazaron, varios de los invitados no pudieron contener la emoción. Algunos fotógrafos presentes registraban discretamente cada momento de aquella escena extraordinaria. Cristina, dándose cuenta de que perdía rápidamente el control de la situación, intentó recuperar la compostura. «Querido, ¿podemos hablar en privado? Esto es vergonzoso para nuestros invitados». «Ya no hay nada de qué hablar en privado», respondió Ricardo, levantándose con los niños todavía aferrados a él. «Todo lo que necesitaba ser dicho en privado ya lo dijiste. A mis hijos, a Fernanda, a los empleados. Ahora es hora de que la verdad sea conocida por todos». Se volvió hacia los invitados. «Les pido disculpas por el espectáculo inesperado, pero pensé que merecían conocer a la verdadera Cristina Valenzuela. No a la filántropa preocupada por niños necesitados, sino a la mujer que aterrorizaba a mis hijos cuando nadie estaba mirando». «Esto es difamación», gritó Cristina, su rostro ahora completamente transfigurado por la rabia. «Lo demandaré por esto». Ricardo sonrió tranquilamente, sacando del bolsillo la pequeña grabadora. «¿Demandarme basándose en qué? ¿En sus propias palabras?». Presionó el botón de reproducción y la voz de Cristina llenó la terraza. «El miedo enseña mejor que el amor. Los niños mimados no aprenden respeto. En mi casa, obedeces o sufres las consecuencias». Cristina avanzó para intentar quitarle el aparato, pero Fernanda se interpuso. «Tengo muchas más grabaciones como esa», continuó Ricardo, «y testigos. Doña Celia, Fernanda, incluso algunos empleados temporales que estuvieron aquí en las últimas semanas, notaron su comportamiento». Los invitados comenzaron a murmurar entre sí, muchos ya levantándose, listos para abandonar el evento. Algunos periodistas tomaban notas furiosamente, mientras otros grababan discretamente todo en sus teléfonos. «Ustedes no le creen, ¿verdad?». Cristina miró a su alrededor, buscando apoyo entre los invitados, pero encontrando solo miradas de desaprobación o evitación. «Fue todo un malentendido. Solo estoy tratando de educar a estos niños después de que su madre murió. Necesitan disciplina». «La disciplina no viene del miedo, Cristina», respondió Ricardo.
y acabas de mostrar a todos quién eres realmente al agredir a Fernanda delante de 50 testigos. La socialité, Valentina, que antes se consideraba amiga cercana de Cristina, se levantó. Estoy impactada, Cristina. Conocí a Clara, la madre de estos niños, y ella los criaba con tanto amor. Ver cómo los trataste. Ella negó con la cabeza y se dirigió a Ricardo. Si necesita cualquier testimonio, cuente conmigo. Otros invitados comenzaron a manifestarse, algunos revelando que ya habían notado señales preocupantes, pero nunca imaginaron la extensión de la situación. El alcalde de San Carlos de Bariloche, que estaba presente, se acercó a Ricardo. Montero, lo lamento profundamente. Si hay algo que pueda hacer. Gracias, alcalde. Solo pido que esta historia sirva para que otros casos similares no pasen desapercibidos. Cristina, viendo que perdía a todos los aliados, cambió súbitamente de táctica. Lágrimas brotaron en sus ojos y ella cayó en una silla cercana, sollozando teatralmente. Yo solo quería lo mejor para esta familia, lloró. Quizás fui demasiado rígida, pero fue por amor. Ricardo, no puedes hacerme esto, destruir todo lo que construimos. Ricardo la miró con una mezcla de lástima y desprecio. No construimos nada, Cristina. Destruiste lo más precioso en esta casa, la seguridad y la felicidad de mis hijos. Ahora, por favor, retírate de mi propiedad. No, puedes echarme así. Soy tu esposa. No por mucho tiempo, respondió él tranquilamente, sacando otro papel del bolsillo. Mi abogado ya preparó todos los documentos para el divorcio. Considerando las pruebas que tengo de tus malos tratos a los niños, dudo que cualquier juez decida a tu favor. 2 guardias de seguridad ya habían sido llamados y esperaban discretamente en la entrada de la terraza. Ricardo hizo una señal y ellos se acercaron. Por favor, acompañen a la señora hasta su cuarto para que recoja sus pertenencias personales. Después, llévenla hasta el portón. Cristina se levantó de un salto, el rostro ahora una máscara de puro odio. Te arrepentirás de esto, Ricardo Montero. Nadie me hace esto y sale impune. Miró a los niños con rabia. Y ustedes dos, desagradecidos, después de todo lo que hice, esa niñera idiota les llenó la cabeza contra mí. Ricardo dio un paso adelante, protegiendo a sus hijos con su cuerpo. Basta, Cristina. Sal con la poca dignidad que te queda. Los guardias de seguridad se acercaron, indicándole el camino hacia el interior de la casa. Cristina dudó, mirando alrededor una última vez, buscando algún apoyo que no encontró. Finalmente, con el mentón erguido, en un último gesto de orgullo herido, marchó hacia el interior de la mansión, los tacones golpeando furiosamente contra el piso de mármol. Los invitados comenzaron a dispersarse, muchos acercándose a Ricardo para expresar solidaridad o simplemente despedirse avergonzados. Ricardo agradeció la comprensión de todos, pidiendo disculpas por el abrupto final del evento. Cuando la terraza finalmente se vació, quedando solo la familia y algunos empleados, Ricardo se arrodilló delante de sus hijos. «Perdónenme por no haberme dado cuenta antes», dijo, la voz embargada por la emoción, «por haber traído a esa persona a nuestras vidas». Lucas abrazó el cuello de su padre con fuerza. «Volviste, papá, es lo único que importa». Beatriz, siempre más reservada, tocó el rostro de su padre con sus pequeñas manos. «¿Por qué te vestiste de jardinero?» Ricardo sonrió entre lágrimas. «Porque necesitaba descubrir la verdad. Sentía que algo andaba mal, pero no sabía exactamente qué. Fue la única manera que encontré de protegerlos». Se volvió hacia Fernanda, que observaba la escena con emoción. «Y tú, Fernanda, ni tengo palabras para agradecerte. Protegiste a mis hijos cuando yo no pude». La niñera tocó su rostro aún rojo por la bofetada. «Solo hice lo que cualquier persona decente haría, señor Montero». «No», Ricardo negó con la cabeza. «Hiciste mucho más. Arriesgaste tu empleo, tu bienestar. Fuiste la luz que ellos necesitaban en la oscuridad». Doña Celia se acercó con los ojos llorosos. «Jefe, yo debí haber dicho algo, haberme dado cuenta antes». «No se culpe, Celia. Cristina nos engañó a todos con su máscara de perfección». Ricardo se levantó,
aún sosteniendo las manos de sus hijos. Ahora necesitamos reconstruir, hacer de esta casa un hogar nuevamente. Fuera de la mansión, el coche de Cristina arrancó con violencia, esparciendo grava por el camino. Algunos reporteros que habían permanecido intentaron seguirla, pero ella desapareció rápidamente por la carretera sinuosa de la sierra. Dentro de la casa, Ricardo instruyó a los empleados para que cancelaran formalmente el evento y ayudaran en la reorganización del espacio. Mientras tanto, él llevó a los niños y a Fernanda a la biblioteca, un lugar acogedor que siempre había sido el refugio de la familia en los tiempos felices. «¿Y ahora, papá?», preguntó Beatriz, sentándose en el gran sofá de cuero. «Ahora vamos a curar las heridas y a empezar de nuevo», respondió Ricardo sentándose entre sus hijos. «Un día a la vez». Lucas miró hacia arriba inseguro. «Ella no va a volver, ¿verdad?» «No, hijo mío, ella nunca más los va a lastimar». Fernanda permaneció de pie, pareciendo súbitamente fuera de lugar en aquel momento íntimo familiar. «Creo que voy a ayudar a doña Celia con los preparativos para la cena», dijo girándose para salir. «Fernanda», llamó Ricardo, «por favor, quédate. Ahora eres parte de esta familia». La joven dudó, emocionada por el reconocimiento. «Gracias, señor Montero». «Ricardo», corrigió él, «después de todo lo que pasamos, creo que podemos prescindir de las formalidades». Una sonrisa tímida surgió en los labios de la niñera mientras se sentaba en un sillón cercano. «Ricardo», repitió en voz baja. Arriba, mientras tanto, los guardias de seguridad supervisaban a Cristina mientras ella arrojaba ropa y joyas en maletas caras. Su rostro estaba contorsionado en una expresión de odio, y ocasionalmente tomaba algún objeto decorativo y lo lanzaba contra la pared en accesos de rabia. «Él piensa que terminó», murmuraba para sí misma mientras cerraba una maleta con fuerza. «Pero esto es solo el comienzo». Mientras tanto, en la oficina de la mansión, Jorge Serrano, el investigador y amigo de Ricardo, recibía una llamada telefónica. «Sí, todo está bajo control aquí», informó. «Pero mantén un ojo en ella. Tengo la sensación de que Cristina Valenzuela no es el tipo de mujer que acepta la derrota fácilmente». Más tarde esa noche, con los niños finalmente durmiendo tranquilos en sus cuartos, Ricardo contemplaba el cielo estrellado de la sierra desde la terraza. Fernanda se acercó, trayendo 2 tazas de té. «Pensé que quizás querría esto», dijo ella, ofreciéndole una de las tazas. «Gracias». Él aceptó el té, los ojos aún fijos en las estrellas. «Sabes, durante todas estas semanas disfrazado, observando de lejos, lo que más me daba esperanza era verte con mis hijos». Fernanda se sonrojó ligeramente. «Yo solo hice lo que pude. Son niños maravillosos». «Sí lo son», asintió Ricardo. «Y ahora tienen un largo camino por delante para superar este trauma». «Los niños son sorprendentemente resilientes», dijo ella, apoyándose en la barandilla de la terraza a su lado. «Con amor y seguridad, florecerán de nuevo». Ricardo la miró, viendo mucho más allá de la simple niñera que había contratado meses atrás. Veía a una mujer valiente, de principios inquebrantables y corazón genuino. «¿Te quedarás con nosotros?», preguntó, su voz llevando una nota de esperanza que iba más allá de la preocupación por los hijos. Fernanda sonrió, sus ojos reflejando el brillo de las estrellas de la sierra. «Por el tiempo que me necesiten». Mientras compartían aquel momento de paz después de la tormenta, ninguno de los dos notó el coche oscuro estacionado a distancia en la carretera, desde donde Cristina observaba la mansión con binoculares, el rostro una máscara de determinación sombría. «Disfruta tu victoria momentánea, Ricardo», susurró al viento, «porque la guerra apenas comenzó». 3 semanas habían pasado desde el enfrentamiento que cambió para siempre la vida en la mansión Montero. Era una mañana de domingo, y la casa respiraba una atmósfera diferente. Ventanas abiertas dejaban entrar la brisa fresca de la sierra. Risas infantiles resonaban por los pasillos antes silenciosos, y el aroma a pastel de chocolate recién salido del horno llenaba la cocina. Ricardo, sentado en la mesa de la terraza con una taza de café, observaba a Beatriz y Lucas jugando en el jardín.
El cambio en sus hijos era visible día tras día. Las sonrisas volvían con más frecuencia, las miradas asustadas daban paso a una curiosidad renovada por el mundo. Y poco a poco, las heridas emocionales comenzaban a cicatrizar. «Están mejorando», dijo Fernanda, acercándose con una jarra de jugo de naranja. Ayer, por primera vez, Lucas durmió toda la noche sin pesadillas. Ricardo sonrió, observando cómo la joven se movía con naturalidad por el espacio, como si siempre hubiera sido parte de aquella familia. Y Beatriz volvió a dibujar. Encontré varios dibujos coloridos en su cuaderno, no más aquellos trazos oscuros de antes. Fernanda se sentó en la silla a su lado, sirviendo jugo para ambos. La psicóloga dijo que el progreso de ellos es notable. La doctora Marta se impresionó con la resiliencia de los niños. Después del incidente, Ricardo había buscado inmediatamente ayuda profesional para sus hijos. La doctora Marta Cáceres, una respetada psicóloga infantil de Ciudad de México, venía a la mansión 3 veces por semana para sesiones con los niños, ayudándolos a procesar el trauma vivido. «Ellos te tienen a ti», respondió Ricardo, sus ojos encontrando los de Fernanda con una mirada que ya no disimulaba la admiración. «Y te tuvieron en los momentos más difíciles». La joven se sonrojó ligeramente. En las últimas semanas, la relación entre los dos había evolucionado de una gratitud inicial a algo más profundo y complejo. La proximidad forjada durante los días en que él se había disfrazado de jardinero, sumada al respeto mutuo y al amor compartido por los niños, creaba un vínculo que ninguno de los dos sabía exactamente cómo definir o cómo actuar al respecto. «Tengo una sorpresa para todos más tarde», dijo Ricardo cambiando de tema. «Pensé en un picnic en la cascada. A los niños les encantaba ir allí antes». Antes de que pudiera completar la frase, Jorge Serrano apareció en la terraza. El investigador privado, que se había convertido en una presencia constante en la mansión desde el incidente, traía una expresión preocupada. «Ricardo, ¿podemos hablar en privado?» Fernanda entendió el mensaje y se levantó. «Voy a ver cómo están los niños». Tan pronto como ella se alejó, Jorge se sentó, colocando una carpeta sobre la mesa. «Tengo novedades sobre Cristina». Ricardo suspiró. La mención de aquel nombre aún provocaba una mezcla de rabia y aprehensión. «¿Qué está haciendo ahora?» «Movilizándose. Después de 3 semanas prácticamente recluida en aquel piso en Ciudad de México, ella comenzó a hacer contactos». Jorge abrió la carpeta mostrando algunas fotos. Se encontró con este hombre 2 veces en la última semana. Ricardo examinó la fotografía. Un hombre de mediana edad, elegantemente vestido, conversando con Cristina en un restaurante de lujo. ¿Quién es él? Augusto Méndez, abogado especializado en disputas patrimoniales y custodia de hijos. Tiene fama de ser implacable y, digamos, creativo con las evidencias. ¿Va a intentar luchar por la custodia? La incredulidad en la voz de Ricardo era evidente. ¿Después de todo lo que hizo? ¿Con todas las pruebas que tenemos? Jorge cerró la carpeta con un suspiro pesado. Ricardo, conoces a Cristina. Ella no es del tipo que acepta perder. El divorcio afectará no solo su orgullo, sino también sus finanzas. El acuerdo prenupcial que ustedes firmaron es bastante claro. En caso de comportamiento perjudicial comprobado, ella sale prácticamente sin nada. Y ella merece exactamente eso. De acuerdo. Pero parece que ella está preparando una narrativa alternativa. Jorge dudó antes de continuar. Mis contactos dicen que ella está intentando pintar una imagen tuya como un marido controlador, obsesivo, que forjó evidencias contra ella por no aceptar que ella disciplinara a los niños. Ricardo golpeó la mesa haciendo temblar los vasos. Esto es absurdo. Sí, pero estamos hablando de Cristina. Ella es extremadamente persuasiva y tiene conexiones en la prensa. Ya noté a algunos reporteros merodeando, haciendo preguntas sobre la dinámica de su matrimonio. El empresario se pasó la mano por el cabello, sintiendo el peso de la situación. Cuando expulsó a Cristina, pensó que la pesadilla había terminado, pero aparentemente era solo el inicio de una nueva batalla. ¿Qué sugieres que hagamos? Por ahora, mantener la guardia redoblada.
Reforzamos la seguridad de la propiedad y estoy monitoreando sus movimientos. También sugiero que prepares a Fernanda y a los niños para posibles intentos de contacto. ¿Crees que ella intentaría acercarse a los niños? Jorge encaró a su amigo con seriedad. Creo que Cristina intentará cualquier cosa para no salir como la villana de esta historia. Y para ella, los fines siempre justifican los medios. Tras la partida de Jorge, Ricardo permaneció en la terraza, absorto en pensamientos sombríos. Tan concentrado estaba que no notó la aproximación de Fernanda. ¿Malas noticias?, preguntó ella, notando la expresión tensa en su rostro. Ricardo dudó. No quería sobrecargarla, pero también sabía que necesitaban estar unidos y alertas. Cristina está planeando algo. Jorge sospecha que intentará impugnar el divorcio y posiblemente incluso luchar por la custodia de los niños. El rostro de Fernanda palideció. Ella no puede. Después de todo lo que hizo, lo sabemos, pero ella intentará crear una narrativa diferente, y necesitamos estar preparados. Fernanda se sentó de nuevo, la determinación reemplazando el shock inicial. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Mantente atenta. Si notas algún movimiento extraño, personas desconocidas observando la casa o intentando hablar con los niños, avísame inmediatamente. Ella asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Los niños finalmente están empezando a sentirse seguros de nuevo. No podemos permitir que ella destruya eso. No lo permitiremos, aseguró Ricardo, cubriendo la mano de ella con la suya en un gesto instintivo de conexión. El toque, aunque breve, envió una ola de calor por el brazo de Fernanda, haciéndola retirar la mano suavemente, desviando la mirada. La tensión entre ellos era palpable, una mezcla de atracción y vacilación, de sentimientos profundos limitados por circunstancias complicadas. Deberíamos concentrarnos en los niños ahora, dijo ella, levantándose. ¿Todavía vamos al picnic que mencionaste? Claro, respondió Ricardo, también levantándose. No dejaré que Cristina siga controlando nuestras vidas con miedo. El picnic en la cascada resultó ser exactamente lo que la familia necesitaba. El lugar, una pequeña caída de agua en un área reservada de la propiedad, rodeada de bosque nativo, era el refugio favorito de Clara, la fallecida esposa de Ricardo, y ella solía llevar a los niños allí con frecuencia. Lucas corría entre los árboles, persiguiendo mariposas, mientras Beatriz, sentada en las piedras cerca del agua, hacía dibujos en su cuaderno nuevo. Ricardo y Fernanda organizaban la toalla y la cesta de comida que doña Celia había preparado con cariño. «¡Papá, mira!», gritó Lucas, señalando un tucán posado en una rama cercana. El pájaro colorido observaba al grupo con curiosidad. «Es un tucán pico verde», explicó Ricardo, acercándose a su hijo. «Son raros de ver tan cerca». «Mamá, me mostró uno una vez», dijo el niño, su voz bajando ligeramente al mencionar a su madre. «Ella dijo que traen suerte». Ricardo abrazó los hombros de su hijo. «Tu madre tenía razón, y apuesto a que ella está muy feliz viéndote recordar las cosas que te enseñó». Beatriz se acercó sosteniendo su cuaderno. «Dibujé a nuestra familia», dijo tímidamente, mostrando el dibujo colorido. Ricardo miró el papel, sintiendo un nudo en la garganta. La niña había dibujado 4 figuras de la mano, claramente representándose a sí misma, a Lucas, a su padre y a Fernanda, bajo un gran sol amarillo. En la esquina del dibujo, una figura con alas flotaba sobre ellos, con una sonrisa en el rostro. «¿Quién es esta aquí?», preguntó él, señalando la figura alada, aunque ya sospechaba la respuesta. «Es mamá», respondió Beatriz. «Doña Celia dice que se convirtió en un ángel y nos cuida desde arriba». Ricardo abrazó a su hija, luchando contra las lágrimas. «Es un dibujo hermoso, mi princesa». Fernanda observaba la escena a distancia, profundamente conmovida. Cuando Beatriz se giró y le mostró el dibujo, señalando específicamente la figura que la representaba, la niñera se sintió simultáneamente honrada e incómoda. Estaba siendo incorporada a la familia de los niños de una forma que no había previsto cuando aceptó el empleo meses atrás. El almuerzo al aire libre transcurrió tranquilamente,
con los niños demostrando más apetito y alegría que en las semanas anteriores. Después de la comida, Ricardo sugirió una caminata hasta un pequeño claro más adelante, donde crecían flores silvestres. A mamá le encantaban esas flores moradas, comentó Beatriz mientras caminaban. Ella hacía coronas para que las usáramos en la cabeza. Guirnaldas de hipés y cuaresmeiras, recordó Ricardo con una sonrisa nostálgica. Tu madre conocía el nombre de todas, las plantas de la región. ¿Tú también sabes hacerlas, Nanda?, preguntó Lucas usando el apodo cariñoso que había creado para Fernanda. La joven sonrió. Nunca aprendí, pero me encantaría que ustedes me enseñaran. La tarde pasó rápidamente, llena de momentos simples de reconexión y curación. Cuando el sol comenzó a ponerse detrás de las montañas, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa, la pequeña familia recogió sus pertenencias y emprendió el camino de regreso a casa. Al acercarse a la mansión, Ricardo notó un coche desconocido estacionado cerca del portón principal. Inmediatamente alerta, hizo una señal para que Fernanda sujetara a los niños. «Vayan por el camino trasero», instruyó en voz baja. «Usen la entrada de la cocina. Voy a ver quién es». Fernanda asintió, comprendiendo la seriedad de la situación. «Vengan, niños. Vamos a hacer una carrera hasta la cocina para ver quién llega primero». Mientras la niñera distraía a los niños, llevándolos por un camino alternativo, Ricardo se acercó cautelosamente al vehículo. Era una furgoneta con el logotipo de una emisora de televisión regional. Cerca del portón, una reportera y un camarógrafo parecían discutir cómo obtener acceso a la propiedad. ¿Puedo ayudarlos?, preguntó Ricardo, acercándose con una expresión neutra, aunque internamente estaba furioso con la intrusión. La reportera se giró, un brillo de reconocimiento en sus ojos. «Señor Montero, qué suerte encontrarlo. Soy Patricia Campos, del Canal 8. Nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre los recientes acontecimientos que involucran a su familia». «No tengo nada que declarar», respondió él firmemente, «y agradecería si respetaran nuestra privacidad». «Pero, señor Montero», insistió la reportera, «su exesposa Cristina Valenzuela concedió una entrevista exclusiva que saldrá al aire mañana. Ella hace declaraciones bastante serias sobre usted y lo que realmente sucedió en aquella mansión. ¿No le gustaría dar su versión?» Ricardo sintió la sangre helarse en sus venas. Entonces era esto lo que Cristina estaba planeando, usar los medios para reconstruir su imagen y destruir la suya. «Como dije, no tengo comentarios. Y ahora, si me disculpan, necesito volver con mis hijos». «¿Es cierto que usted tiene una relación con la niñera de los niños?», disparó la reportera mientras él se alejaba. «La señora Valenzuela afirma que descubrió un romance entre ustedes y que esa fue la verdadera razón de la separación». Ricardo se detuvo, girándose lentamente. La acusación era tan absurda como calculada, exactamente el tipo de historia que atraería la atención de la prensa y del público. «Eso es completamente falso», respondió con voz controlada, «y sugiero firmemente que verifiquen sus fuentes antes de repetir calumnias. Tengo todas las pruebas de los verdaderos motivos de la separación documentados y testimoniados». Sin esperar respuesta, siguió en dirección a la casa, el corazón latiéndole aceleradamente. Necesitaba llamar a Jorge y a su abogado inmediatamente. La batalla que temía había comenzado oficialmente. Cuando entró en la mansión por la puerta principal, encontró a doña Celia en el recibidor, visiblemente agitada. «Jefe, gracias a Dios llegó. Hay una llamada importante, esperando en la oficina. Es el doctor Mauricio, su abogado». Ricardo asintió dirigiéndose rápidamente a la oficina. «Los niños están con Fernanda en el cuarto de juegos, bañándose después del paseo. Están bien». En la oficina, Ricardo cerró la puerta y cogió el teléfono. «Mauricio, estoy aquí». «Ricardo, tenemos un problema». La voz grave del abogado sonó al otro lado de la línea. «Cristina presentó una solicitud de revisión de custodia, alegando que usted es emocionalmente inestable y manipuló a los niños contra ella». «¿Qué? Esto es completamente absurdo». «Ella también está mencionando una supuesta relación entre usted y la
Niñera, sugiriendo que esto influyó en toda la situación. Ricardo cerró los ojos, respirando hondo para controlar la rabia. Entonces, es por eso que había reporteros en mi portón hace un momento. Exactamente. Ella está tratando de crear una narrativa en los medios antes de que el proceso legal comience. Es una estrategia para presionar al juez y manchar su reputación. ¿Qué hacemos ahora? Primero, no dé ninguna declaración a la prensa sin consultarme, instruyó el abogado. Segundo, necesitamos reforzar nuestras evidencias. Las grabaciones son cruciales, así como los testimonios de los testigos del incidente en la fiesta. Y en cuanto a los niños, por ahora el juez no autorizó visitas supervisadas como ella pidió, pero es posible que un asistente social sea designado para evaluar el ambiente doméstico. Necesitamos estar preparados para eso. Después de colgar, Ricardo permaneció sentado por unos minutos, intentando procesar todo. La puerta de la oficina se abrió suavemente y Fernanda entró, cerrándola detrás de sí. «Los niños están limpios y cenando con doña Celia», informó. «¿Qué está pasando?» Ricardo dudó, incierto sobre cuánto debería compartir con ella. Al fin y al cabo, Fernanda estaba en el centro de las nuevas acusaciones de Cristina. «Cristina está usando los medios para defenderse», dijo finalmente. «Va a dar una entrevista mañana, probablemente distorsionando todo lo que sucedió». Fernanda se acercó, sentándose en la silla frente a la de él. «Hay algo más, ¿verdad?» Vi su rostro cuando volvió del portón. Ricardo suspiró, dándose cuenta de que no serviría de nada esconder la verdad. Ella está alegando que descubrió un romance entre nosotros dos y que esa fue la verdadera razón de la separación. El rostro de Fernanda palideció. Luego se sonrojó intensamente. «¿Qué? Pero eso es... Mentira, lo sé. Pero es exactamente el tipo de chisme que acapara titulares». Fernanda se levantó súbitamente, caminando hasta la ventana. «Quizás debería alejarme por un tiempo. Si mi presencia está siendo usada contra usted en el proceso de custodia...» «No». La respuesta de Ricardo fue inmediata y firme. «Es exactamente lo que ella quiere. Separarnos, dejar a los niños vulnerables nuevamente. No podemos dejar que ella manipule nuestras vidas de esa forma». La joven se volvió para encararlo, los ojos llorosos. «Pero ¿y si...?» «No hay y sí, Fernanda. Eres fundamental para la recuperación de los niños. Ellos confían en ti. Te necesitan». Él dudó antes de añadir: «Todos nosotros te necesitamos». Aquellas palabras flotaron en el aire entre ellos, cargadas de significados no expresados. Por un momento, el silencio en la oficina fue roto solo por el tic-tac del reloj antiguo en la pared. «¿Qué haremos entonces?», preguntó ella finalmente. Ricardo se levantó, una nueva determinación en su mirada. «Lucharemos con la verdad. Cristina no es la única que puede usar los medios a su favor». Fuera de la mansión, escondido entre los árboles más allá del jardín, el camarógrafo que acompañaba a la reportera filmaba secretamente la silueta de Ricardo y Fernanda conversando cerca de Indonsetin, la ventana de la oficina. Las imágenes descontextualizadas serían exactamente el tipo de prueba que Cristina necesitaba para su narrativa venenosa. La entrevista de Cristina salió al aire la noche siguiente, exactamente como estaba previsto. Ricardo, Jorge, Fernanda y Mauricio, el abogado, se reunieron en la oficina de la mansión para verla, mientras los niños dormían en el piso de arriba, ajenos a la tormenta mediática que se formaba. En la pantalla de televisión, una Cristina visiblemente abatida, usando ropa sobria y maquillaje discreto, una imagen completamente diferente de la socialité glamorosa que todos conocían. Se enjugaba lágrimas con un pañuelo blanco. «Fue un shock terrible descubrirlo», decía ella, la voz embargada por la emoción cuidadosamente ensayada. «Yo amaba a esos niños como si fueran míos. Intentaba disciplinarlos con amor, darles estructura después de la pérdida de su madre». La reportera Patricia Campos se inclinaba con falsa simpatía, y cuando se dio cuenta de que había algo entre su marido y la niñera, Cristina suspiró dramáticamente.
Las señales estaban ahí, pero yo no quería verlas. Las reuniones tardías, las miradas, la forma en que él siempre la defendía cuando yo intentaba establecer límites con los niños. «¡Absurdo!», exclamó Fernanda, indignada. «¿Cómo puede inventar tantas mentiras?». «Era predecible», comentó Jorge tomando notas. «Está usando la técnica clásica de invertir completamente la narrativa». En la pantalla, Cristina continuaba su actuación. Cuando confronté a Ricardo, él se puso furioso. Fue entonces cuando me di cuenta de que necesitaba pruebas. Empecé a grabar el comportamiento de ellos, la forma en que conspiraban a mis espaldas. «¿Las grabaciones que su exmarido presentó contra usted?», cuestionó la reportera. «Exactamente». Cristina sonrió tristemente. «Él usó mis propias grabaciones, las editó y las presentó como si fueran suyas. Es un hombre poderoso, con muchos recursos. Yo era solo una esposa tratando de salvar su matrimonio». Ricardo apagó la televisión, incapaz de seguir viendo aquella farsa. «Basta, ya vi suficiente». «Esto es difamación pura», afirmó Mauricio, el abogado, ajustándose las gafas con indignación. «Tenemos bases sólidas para demandar no solo a Cristina, sino también a la emisora por no verificar adecuadamente las alegaciones». «El problema es que esto es exactamente lo que ella quiere», reflexionó Jorge. «Más atención de los medios, más confusión. Mientras luchamos contra esta historia, ella gana tiempo para construir su defensa en el proceso de custodia». «¿Y qué sugiere?», cuestionó Ricardo, la frustración evidente en su voz. «Una estrategia en dos frentes», respondió el investigador. «Primero, una respuesta legal calculada. Segundo, nuestra propia operación de medios». Fernanda, que había permanecido en silencio absorbiendo el shock de ser públicamente difamada, finalmente habló. «Los niños acabarán viendo u oyendo algo. ¿Cómo los protegemos de esto?». La preocupación genuina en su voz conmovió profundamente a Ricardo. A pesar de ser atacada personalmente, su primer pensamiento era para el bienestar de Beatriz y Lucas. «Tenemos que ser honestos con ellos, en la medida de lo que puedan comprender», respondió él, «y reforzar que están seguros, que nada los va a separar de nosotros». Aquella noche, después de la reunión, Ricardo encontró a Fernanda en la terraza, observando las estrellas. La expresión de ella era de quien llevaba un peso inmenso en los hombros. «No puedo dejar de pensar en los niños», dijo ella cuando lo sintió acercarse. «Ya han pasado, por tanto...». «Lo sé», respondió Ricardo deteniéndose a su lado. «Pero son más fuertes de lo que imaginamos, y nos tienen a nosotros». Fernanda se giró para encararlo, los ojos brillando a la luz de la luna. «Ricardo, quizás debería alejarme por un tiempo. No por mí, sino por ustedes. Si yo salgo de escena, Cristina pierde parte de su narrativa». «Y gana exactamente lo que quiere», replicó él acercándose más. «Fernanda, ¿no lo ves? Si te vas, ella vence. Consigue separar a nuestra familia, dejar a los niños vulnerables nuevamente». La palabra familia flotó entre ellos, cargada de significado. Fernanda desvió la mirada. «Pero no somos una familia, no realmente. Soy la niñera, usted es mi jefe». Ricardo respiró hondo, sintiendo que habían llegado a un momento decisivo. «¿Eso es lo que realmente piensas? Después de todo lo que pasamos juntos». Antes de que ella pudiera responder, oyeron un grito proveniente del piso de arriba. «¡Papá! ¡Nanda!». Era la voz de Lucas, en pánico. Ambos corrieron dentro de la casa y subieron las escaleras en segundos, llegando al cuarto del niño. Lo encontraron sentado en la cama, los ojos muy abiertos de miedo. «¿Qué pasó, mi amor?», preguntó Fernanda, sentándose a su lado y acariciando sus cabellos. «Ella estaba aquí», sollozó el pequeño. «Mamá Cristina me estaba mirando por la ventana». Ricardo inmediatamente fue hasta la ventana, que estaba cerrada y con llave como debía. La abrió y examinó el exterior. El cuarto de Lucas estaba en el segundo piso, sin acceso fácil desde fuera. «Debió haber sido una pesadilla, hijo», dijo, intentando tranquilizarlo, aunque un escalofrío de preocupación recorrió su espalda. «No fue un sueño,
insistió Lucas, aferrándose a la mano de Fernanda. Ella dijo que me iba a llevar, que me iba a separar de ustedes. Fernanda intercambió una mirada preocupada con Ricardo. Las pesadillas con Cristina habían disminuido en las últimas semanas, pero esta parecía diferente, más vívida. «Nadie te va a llevar a ninguna parte», aseguró ella, abrazando al niño. «Estamos aquí para protegerte». «¿Prometes que no te vas, Nanda?», pidió Lucas, los ojitos suplicantes fijos en ella. La pregunta golpeó a Fernanda de lleno, especialmente después de la conversación que acababa de tener con Ricardo en la terraza. Ella dudó por un instante, luego respondió con firmeza. «Lo prometo, Lucas, no me iré a ninguna parte». Ricardo, observando la escena, sintió una mezcla de alivio y determinación. Aquel pequeño momento había decidido algo fundamental. No importaba lo que Cristina intentara, ellos lo enfrentarían juntos. Después de que Lucas finalmente volvió a dormir, con Fernanda cantándole suavemente su canción de cuna favorita, los dos adultos salieron silenciosamente del cuarto. «Voy a revisar el sistema de seguridad», dijo Ricardo, «y pediré que el guardia haga una ronda extra por el perímetro». «¿Crees que ella podría realmente haber estado aquí?», preguntó Fernanda, la preocupación evidente en su voz. «No por el lado de afuera de la ventana, es físicamente imposible sin equipo, pero no dudo que ella esté rondando la propiedad, intentando encontrar una brecha en nuestra seguridad». Mientras bajaba las escaleras para verificar las cámaras de seguridad, Ricardo recibió un mensaje de Jorge. «Tenemos un problema. Cristina contrató investigadores privados para seguirte a ti y a Fernanda. Probablemente están monitoreando la casa. Cuidado con lo que hacen y dicen, pueden estar siendo filmados». El mensaje confirmó sus sospechas. Cristina estaba, de hecho, intentando recolectar pruebas para sustentar su narrativa falsa. A la mañana siguiente, Mauricio llegó temprano a la mansión con un plan detallado de contraataque legal. Mientras discutían en la oficina, doña Celia entró apresuradamente. «Jefe, hay un oficial de la corte en el portón. Dice que necesita entregar unos documentos al señor y a la señorita Fernanda». Ricardo y Mauricio intercambiaron miradas preocupadas. «Déjelo entrar», instruyó el abogado. Minutos después, ambos examinaban los documentos oficiales. Cristina había conseguido una audiencia de emergencia con el juez del juzgado de familia y solicitaba la custodia provisional de los niños, alegando un ambiente moralmente inadecuado debido a la supuesta relación entre Ricardo y Fernanda. «Esto es ridículo», exclamó Ricardo, arrojando los papeles sobre la mesa. «Ella maltrató a mis hijos. Tenemos pruebas, testigos». «Ella está jugando sucio», comentó Mauricio, leyendo atentamente los documentos. «Mire aquí, está usando declaraciones de fuentes anónimas que supuestamente trabajaron en la casa y testificaron comportamiento inadecuado». «¿Qué fuentes? Esto es inventado». «Probablemente, pero el juez fijó la audiencia para mañana por la mañana. Tenemos poco tiempo para preparar nuestra defensa». Fernanda, que permanecía en silencio, finalmente habló. «¿Y si yo testifico? ¿Contar todo lo que vi, lo que ella hacía con los niños?» «Usted es una testigo fundamental», asintió Mauricio, «pero Cristina intentará desacreditar su testimonio, alegando motivaciones personales debido a la supuesta relación». «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó ella, la frustración evidente en su voz. Fue en ese momento que Ricardo tuvo una idea. «¿Y si no somos solo nosotros? ¿Y si tenemos un ejército de testigos?». Él cogió el teléfono y marcó rápidamente. «Valentina, es Ricardo Montero. ¿Recuerdas cuando dijiste que podías contar conmigo si necesitabas un testimonio? Bueno, ese momento ha llegado». En las horas siguientes, el teléfono de la mansión no dejó de sonar. Ricardo contactó a todos los invitados del fatídico evento benéfico, empresarios, políticos, periodistas respetados, pidiendo que comparecieran a la audiencia o enviaran declaraciones juradas sobre lo que presenciaron. Mientras tanto, Jorge movilizaba a su equipo para localizar y entrevistar a ex empleados de la casa que pudieran haber testimoniado los malos tratos de Cristina a los niños.
Al caer la noche, la mansión se había transformado en un centro de operaciones. Mauricio y 2 asistentes organizaban documentos y preparaban la estrategia legal. Jorge coordinaba la información que llegaba de su equipo de investigadores. Doña Celia, determinada a ayudar, había preparado declaraciones detalladas sobre el comportamiento de Cristina durante todo el matrimonio. En medio de toda esta agitación, Fernanda encontró un momento para estar sola con los niños, leyéndoles historias en la biblioteca como hacía todas las noches. Era un ritual sagrado, una isla de normalidad en medio de la tormenta. Ricardo, pasando por la puerta entreabierta, se detuvo a observar la escena. Lucas acurrucado en el regazo de Fernanda. Beatriz recostada en su hombro. Ambos completamente absortos en la historia que ella contaba con voces diferentes para cada personaje. El amor que unía a aquel pequeño trío era casi tangible, una fuerza que ninguna mentira de Cristina podría destruir. Fue entonces cuando él supo, con absoluta certeza, que harían cualquier cosa para mantener aquella familia unida, porque era eso lo que eran ahora, una familia, construida no por la sangre o por papeles legales, sino por el amor y la confianza forjados en las adversidades que enfrentaron juntos. Más tarde, cuando los niños ya dormían y la casa finalmente se silenciaba, Ricardo encontró a Fernanda en 1906, la biblioteca, donde ella arreglaba los libros de cuentos. «¿Cómo se sienten para mañana?», preguntó él, apoyándose en el marco de la puerta. «Nerviosos, pero intentando no demostrarlo», respondió ella. «Beatriz me preguntó si tendrían que ver a la madrastra. Yo dije que no sabía, pero que estaríamos con ellos todo el tiempo. El juez puede querer hablar con ellos separadamente», explicó Ricardo. «Pero Mauricio cree que es improbable en esta fase inicial, y la doctora Marta estará allí para dar su dictamen profesional sobre su estado emocional». Fernanda asintió, colocando el último libro en la estantería. Cuando se giró, notó que Ricardo la observaba intensamente. «¿Qué pasa?» «Estaba pensando en todo lo que pasamos, en cómo te volviste esencial para nosotros». Él dio algunos pasos en su dirección. «En la terraza, anoche, dijiste que no somos una familia de verdad». Ella bajó los ojos. «Ricardo, sabes que es complicado». «¿De verdad?» Él estaba cerca ahora, lo suficientemente cerca para sentir su suave perfume. «Me parece bastante simple. Amas a los niños, ellos te aman. Y yo...» Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de posibilidades. Fernanda alzó los ojos, encontrando los de él, permitiéndose por primera vez reconocer los sentimientos que habían crecido entre ellos. «No es el momento», susurró ella. «No mientras Cristina esté usando esto contra nosotros, contra los niños». Ricardo suspiró, reconociendo la sabiduría en sus palabras. «Tienes razón, pero cuando todo esto termine», completó ella con una sonrisa tímida, «tendremos tiempo para descubrir lo que viene después». Aquella promesa silenciosa era suficiente por ahora. Juntos caminaron fuera de la biblioteca, listos para enfrentar lo que el día siguiente traería. La mañana de la audiencia amaneció soleada, contrastando con la tensión que se cernía sobre la familia. Ricardo y Fernanda dedicaron especial atención a hacer que el desayuno pareciera lo más normal posible para los niños, que se quedarían en la mansión al cuidado de doña Celia y con la compañía de una psicóloga asistente de la doctora Marta. «Volverán pronto, ¿verdad?», preguntó Lucas, sujetando firmemente la mano de Fernanda mientras se despedía. «Antes de que te des cuenta», prometió ella, besándole la frente. «Y cuando volvamos, haremos ese pastel de chocolate que tanto te gusta». «¿Con doble cobertura?». Los ojos del niño brillaron. «Con doble cobertura», confirmó ella con una sonrisa. Beatriz, siempre más perceptiva, se acercó a su padre. «Es sobre ella, ¿verdad?». «Sobre mamá Cristina». Ricardo se arrodilló para ponerse a la altura de los ojos de su hija. «Sí, mi amor. Pero no te preocupes. Estamos cuidando de todo para que ella nunca más pueda lastimarlos». «No le tengo miedo», declaró Beatriz con una determinación sorprendente para sus 8 años.
Ya no. La doctora Marta dijo que personas como ella solo tienen poder si se lo damos. Ricardo abrazó a su hija, emocionado con su fuerza. Eres muy valiente, ¿sabías? Igualita a tu madre. En el tribunal la sorpresa estaba reservada para Cristina. En lugar de un proceso rápido y discreto como esperaba, encontró los pasillos repletos de testigos dispuestos a declarar a favor de Ricardo y Fernanda. Exempleados de la casa, los invitados del evento benéfico, incluso el alcalde de San Carlos de Bariloche estaba presente, listo para testificar sobre el carácter ejemplar de Ricardo como padre. Cuando Cristina entró en la sala de audiencias impecablemente vestida y acompañada de su pomposo abogado, su rostro palideció al ver la cantidad de personas presentes para apoyar a su exmarido. «¿Qué es esto?», susurró a Augusto Méndez, su abogado. Se suponía que era una audiencia privada. Aparentemente, su exmarido movilizó a mucha gente, respondió él, visiblemente incómodo con la situación. La jueza doctora Elena Ríos, conocida por su perspicacia y su enfoque en el bienestar de los niños, estudió cuidadosamente los documentos presentados por ambas partes antes de iniciar la audiencia. Este tribunal tiene como prioridad máxima el interés de los niños Beatriz y Lucas Montero, declaró ella. Veo aquí acusaciones graves de ambos lados y pretendo escuchar a todas las testigos relevantes antes de tomar cualquier decisión sobre custodia provisional. Cristina fue la primera en presentar su caso, repitiendo las mismas alegaciones de la entrevista televisiva, ahora en términos legales. Su abogado presentó fotografías desenfocadas y distantes de Ricardo y Fernanda, conversando cerca, como si esto constituyera prueba de una relación inapropiada. Cuando llegó el turno de Ricardo, Mauricio adoptó un enfoque diferente. En lugar de atacar directamente a Cristina, él simplemente presentó las evidencias. Las grabaciones originales, no editadas, hechas durante el periodo en que Ricardo estaba disfrazado, con fechas y horas precisas, dictámenes de expertos confirmando la autenticidad de las grabaciones, declaraciones juradas de más de 20 testigos que presenciaron el comportamiento abusivo de Cristina en el evento benéfico. Lo más impactante, sin embargo, fue cuando Fernanda ocupó el lugar de los testigos. Con voz calma y firme, ella describió en detalle lo que había presenciado durante meses trabajando en la mansión. Las humillaciones constantes, los castigos desproporcionados, el miedo en los ojos de los niños. Beatriz dejó de comer adecuadamente. Lucas tenía pesadillas todas las noches. Vivían en constante estado de alerta, intentando adivinar qué podría desagradar a la madrastra, relató, sin poder contener la emoción. Yo hacía lo que podía para protegerlos, para darles algún consuelo cuando ella no estaba mirando. Cristina, al otro lado de la sala, lanzaba miradas furiosas a la niñera, pero Fernanda continuó su relato sin intimidarse. Cuando el señor Montero regresó y reveló que había estado observando todo disfrazado, mi primera reacción fue de alivio. Finalmente, alguien podría ayudar a esos niños. El abogado de Cristina intentó desacreditarla durante el contrainterrogatorio, insinuando repetidamente una relación impropia con Ricardo, pero Fernanda se mantuvo firme. Mi relación con el señor Montero siempre fue profesional. Mi prioridad siempre fueron los niños, su bienestar y seguridad. Y es por eso que estoy aquí hoy enfrentando estas acusaciones falsas y humillantes, porque esos niños merecen crecer sin miedo. La audiencia se extendió por horas, con testigo tras testigo corroborando la versión de Ricardo y Fernanda. El testimonio de la doctora Marta, detallando el estado psicológico de los niños cuando comenzó a tratarlos y el progreso que hicieron tras la salida de Cristina, fue particularmente convincente. Al final del día, la jueza Ríos parecía haber escuchado suficiente. Este tribunal no tomará una decisión precipitada sobre la custodia de estos niños, declaró. No obstante, basándose en las pruebas presentadas hoy, determino que la custodia provisional permanece con el padre, Ricardo Montero, y niego la solicitud de visitas supervisadas hecha por la señora Cristina Valenzuela en este momento. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. La jueza continuó. Además,
ordeno una investigación completa sobre las alegaciones de abuso emocional contra los niños. Hasta la conclusión de esta investigación, la señora Valenzuela deberá mantenerse a al menos 100 metros de distancia de la residencia Montero y de los niños. Cristina se levantó, furiosa. Esto es un absurdo. Estas personas están todas mintiendo. Él las compró. Señora Valenzuela. La voz de la jueza cortó el aire como una cuchilla. Contrólese o será retirada de la sala. Su conducta actual no está ayudando a su caso. Derrotada, en esta batalla inicial, Cristina abandonó el tribunal cabizbaja, seguida por su abogado visiblemente decepcionado. En el pasillo, los periodistas intentaban obtener declaraciones, pero ella pasó rápidamente, el rostro oculto por grandes gafas oscuras. Ricardo y Fernanda, por otro lado, fueron recibidos con abrazos y palabras de apoyo de las muchas personas que habían acudido para ayudarlos. Mauricio parecía satisfecho con el resultado. Es solo el primer paso, advirtió el abogado, pero un paso importante. La jueza claramente vio a través de las acusaciones infundadas de Cristina. ¿Qué sucede ahora?, preguntó Fernanda. La investigación ordenada por la jueza llevará algunas semanas. Asistentes sociales, psicólogos, entrevistas con los niños en un ambiente controlado. Pero basándome en lo que vi hoy, confío en el resultado. Cuando finalmente salieron del tribunal, Ricardo y Fernanda encontraron a Jorge esperando en el estacionamiento, una sonrisa discreta en su rostro. «Tengo novedades», dijo el investigador. Cristina acaba de despedir a su abogado en el estacionamiento. Aparentemente, él le aconsejó que desistiera del proceso de custodia, diciendo que ella no tiene posibilidades después de lo que sucedió hoy. «¿Crees que ella va a desistir?», preguntó Ricardo, abriendo la puerta del coche para Fernanda. Jorge se encogió de hombros. Difícil decirlo. Personas como Cristina no suelen aceptar la derrota fácilmente, pero ella ciertamente percibió que no será tan fácil como imaginaba. En el viaje de regreso a la mansión, un silencio cómodo se estableció entre Ricardo y Fernanda. La batalla no estaba completamente ganada, pero habían superado el primer gran obstáculo juntos. «¿Sabes lo que Lucas me pidió hoy por la mañana?», comentó Fernanda, rompiendo el silencio. «¿Qué?». «Pastel de chocolate con doble cobertura. Prometí que lo haríamos cuando volviéramos». Ricardo sonrió, tomando la mano de ella por un momento. «Entonces es mejor que no decepcionemos al muchacho». Cuando llegaron a la mansión, fueron recibidos por Lucas y Beatriz corriendo hacia el coche, ansiosos por noticias y abrazos. Doña Celia y la asistente de la doctora Marta los seguían de cerca, con sonrisas aliviadas en sus rostros. «¿Y entonces? ¿Ella ya no nos va a molestar?», preguntó Beatriz directamente, siempre la más pragmática. Ricardo abrazó a su hija. «Por ahora no, y estamos trabajando para garantizar que siga así». «¿Podemos hacer el pastel ahora?». Lucas tiró de la mano de Fernanda, ansioso por cobrar la promesa. «Claro que podemos», respondió ella con una sonrisa. «Y tú serás mi asistente especial». Mientras se dirigían a la cocina, Ricardo observaba la interacción natural entre Fernanda y sus hijos. No importaba lo que Cristina intentara, lo que la sociedad pensara o lo que el futuro deparara. Esas tres personas eran su mundo ahora, su familia reconstruida de las cenizas de una relación tóxica. Horas más tarde, con los niños finalmente en la cama después de una celebración improvisada regada con pastel de chocolate, Ricardo encontró a Fernanda en la terraza de la mansión, observando el cielo estrellado de la sierra. «Gracias por hoy», dijo él, deteniéndose a su lado. «Tu testimonio fue fundamental». «Solo dije la verdad», respondió ella simplemente. «La verdad no siempre es tan clara o valiente». Fernanda se volvió hacia él, el rostro suavemente iluminado por la luz que venía de dentro de la casa. ¿Qué quiso decir Jorge? Con personas como Cristina no aceptan la derrota fácilmente. ¿Crees que ella aún puede intentar algo? Ricardo suspiró. Honestamente, no lo sé. Pero estamos preparados ahora, más fuertes, unidos. Ella asintió, volviendo a mirar las estrellas.
Sabes, cuando vine a trabajar aquí nunca imaginé que mi vida cambiaría tanto en tan poco tiempo. Para mejor espero, dijo él, arriesgando una media sonrisa. Diferente, respondió ella, también sonriendo, más complicada en algunos aspectos, más clara en otros. Permanecieron en silencio por unos momentos, disfrutando la tranquilidad de la noche. Entonces, en un movimiento casi imperceptible, sus manos se encontraron en la barandilla de la terraza. No un gesto romántico dramático, sino un simple toque de reconocimiento, de conexión. ¿Recuerdas lo que hablamos en la biblioteca?, preguntó Ricardo en voz baja. ¿Sobre cuándo todo esto termine? Fernanda asintió, sus dedos entrelazándose ligeramente con los de él. Lo recuerdo. No sé exactamente cuándo será eso, continuó él. Quizás tarde semanas, meses, pero quiero que sepas que, para mí, tú ya eres parte de esta familia. No importa lo que pase con el proceso, con Cristina, con cualquier otra cosa. Ella se volvió para encararlo, los ojos brillantes de emoción. Para mí también. Ustedes tres se convirtieron en mi familia cuando yo ni siquiera me daba cuenta de que estaba buscando una. El momento fue interrumpido por el sonido de pequeños pasos en la terraza. Lucas apareció en la puerta, frotándose los ojos somnolientamente. «Tuve un sueño malo», murmuró el niño. Fernanda inmediatamente se agachó, abriendo los brazos. «Ven aquí, pequeño». Lucas corrió a su abrazo, mientras Ricardo se arrodillaba al lado de los dos. «¿Quieres contarnos sobre el sueño?». El niño negó con la cabeza, acurrucándose más contra Fernanda. «No lo recuerdo bien, solo quería saber si ustedes todavía estaban aquí». «Estamos aquí», aseguró Ricardo acariciando los cabellos de su hijo. «Y siempre lo estaremos». Mientras Ricardo llevaba a Lucas de vuelta a la cama, con Fernanda siguiéndole de cerca, ninguno de ellos notó la figura solitaria que observaba la escena desde la carretera, protegida por la oscuridad de la noche. Cristina bajó los binoculares, el rostro una máscara ilegible de emociones conflictivas. Por un momento, ella permaneció inmóvil como si librara una batalla interna. Luego, lentamente, guardó los binoculares en el bolso, entró en su coche y partió, no con la furia de antes, sino con un silencio contemplativo que sugería quizás el primer atisbo de comprensión de que algunas batallas no pueden ganarse por la fuerza. En la mansión iluminada en lo alto de la colina, una familia recién formada encontraba su camino hacia la curación y hacia un nuevo comienzo, protegida no solo por sistemas de seguridad y decisiones judiciales, sino por el amor genuino que habían construido juntos a través de la adversidad, el tipo de fortaleza que ninguna tormenta externa podría derribar. Y mientras Ricardo y Fernanda observaban a Lucas finalmente dormirse tranquilo, sus miradas se encontraron sobre la cabeza del niño, sellando una promesa silenciosa de un futuro compartido. No importaban los desafíos que aún tuvieran que enfrentar. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Ricardo, Fernanda y los niños haya tocado sus corazones. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras. Encuéntrenla aquí, haciendo clic a la izquierda. Si les gustó esta narrativa sobre protección, coraje y amor verdadero, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su like en el video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida y los lazos familiares que nos definen. ¿Qué harían ustedes en el lugar de Ricardo? ¿Tendrían el mismo coraje? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus reflexiones. Estamos ansiosos por leer sus opiniones.